Hermanos, buenos días. Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por este nuevo día del Señor, este primer domingo del mes de julio, donde le damos la gloria al Señor porque nos permite también ministrar la palabra del Señor, adorar su nombre a través de estos medios. Quiero saludarles con una palabra que está en Proverbios capítulo 14, versículo 11, que dice que la casa de los rectos florecerá, o la tienda de los rectos florecerá, como dice otra traducción. Quiere decir que los que obedecen, los que viven la palabra del Señor, los que siguen obedeciendo los principios de Dios, esa familia, esa casa va a florecer, va a ser bendecida, va a ser prosperada, porque está obedeciendo los principios del Señor. Gracias a todos los hermanos que en este momento se están conectando, las familias que están en las diferentes ciudades, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, allá en Sabana Larga Atlántico, a todos los hermanos de Pereira, los hermanos de aquí Dos Quebradas, sean todos bienvenidos, hermanos. Esperamos en este día que la mayor parte de la iglesia se pueda reunir allí en casa y pueda estar conectada para recibir esta bendición que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Bendecimos su nombre y ahora la pastora, mi esposa, tiene también una reflexión de la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis amados. Bendiciones, sigan llenándose cada vez más y más de esas bendiciones de Dios que tiene para nosotros. Y creo que hoy es un día en el cual Dios va a derramar muchas bendiciones sobre nuestras vidas, porque vamos a regocijarnos en su palabra, en su presencia. Gracias doy a Dios por todos los que se han conectado y se van a conectar, pero sobre todo aquellos que han preparado su corazón y ya están conectados con el Espíritu Santo. Si usted se conecta y nosotros también con Dios, va a haber un fluir de Dios muy hermoso en esta mañana, y yo lo creo así, yo lo siento así, que el Espíritu Santo ya está moviéndose en su hogar y también en este lugar. Entonces quiero compartir con ustedes una palabra en el Evangelio de Juan. Vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 3 y leemos desde el versículo 1 hasta el 5. Juan 3 del 1 al 5 dice: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este hombre llamado Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Para aquellos que quizás todavía no saben quién era Nicodemo. Él era un fariseo, pero también era un principal de los judíos. Significa que era un hombre conocedor de la ley, conocedor de la palabra. Y este hombre vino de noche y dice que él está reconociendo a Jesús como un maestro y como alguien que viene de Dios. Entonces él viene y se presenta delante de Jesús y le dice que lo reconoce como ese maestro que viene de Dios, de parte de Dios, y que cree en esas señales, porque esas señales que Jesús hace solamente la puede hacer alguien que esté con Dios. Pero la respuesta de Jesús, como siempre, sus respuestas nos sacan a nosotros, nos sorprenden.
siempre pensamos que Dios nos va a responder de una cosa y Él nos habla de otra. Y parece que la respuesta de Jesús no tuviera nada que ver con lo que le estamos preguntando, pero realmente es cuando son esas respuestas profundas de este Dios tan maravilloso que nosotros tenemos. Y Él le responde en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Impresionante. Él está diciendo a este hombre que conoce la palabra, a este hombre que reconoce las señales que él está haciendo como hijo de Dios, que necesitaba nacer de nuevo. A ese hombre que era judío y que desde niño había conocido la palabra, le está diciendo, necesitas nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y vamos a imaginarnos en este momento que nosotros somos un árbol de manzana. Y este árbol de manzana, nosotros no queremos ese fruto. Nosotros queremos que este árbol de manzana dé melocotones. Y entonces cortamos las ramas y viene alguien y puede coger melocotones y los amarra a las ramas del manzano, pero nuevamente va a dar fruto de manzana, aunque haya cogido los melocotones y hayan sido insertados allí, aunque hayan trabajado mucho para querer ser un árbol de melocotones, va a dar manzanas. ¿Qué tiene que hacer para que deje de dar manzanas y dé melocotones? Lo que tiene que hacer es desarraigar el árbol de manzana, sacar esas raíces y sembrar un árbol de melocotones. Entonces va a dar como fruto melocotones. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que muchas veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, queremos modificar el viejo árbol y queremos cortar ramas del viejo árbol y queremos dar frutos, como dice la palabra de Dios que debemos dar frutos, pero realmente no podemos dar esos frutos hasta que no se haya desarraigado completamente ese árbol, hasta cuando no se hayan quitado esas raíces y se haya sembrado un árbol nuevo. Eso es lo que significa realmente un nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento. Entonces, muchas veces cortamos ramas como por decir, ya no me voy a portar más mal en esto, ya voy a dejar de hacer esto, me voy a vestir diferente, voy a hablar diferente. Esas son ramas. Quizás queremos colocar un fruto diciendo, bueno, entonces ahora voy a orar más, voy a leer más la palabra, y no estoy diciendo que esto sea malo, pero las raíces todavía son las mismas y por eso de repente vemos una manzana y nuevamente acá aparece. Algo del viejo hombre aparece en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la raíz del árbol sigue siendo el mismo. Seguimos siendo el mismo viejo árbol. Quiero invitarles también que leamos en Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 24 al 27, nos dice: Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El 26 dice: os daré corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bueno, aquí el Señor nos está hablando también de ese nuevo nacimiento, que ese nuevo nacimiento implica en primer lugar ser limpiados, como dice el versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados ¿de qué? De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
sea, el primer paso en ese nuevo nacimiento es ser limpiados. ¿Y cuál es esa agua? Esa agua es la palabra de Dios. Que cada palabra que está escrita en esta Biblia, que cada palabra que nosotros escuchamos de Dios no sea solamente para decir qué linda es, sino que sea la palabra que nos limpie de todas esas inmundicias que traíamos de nuestra vieja manera de vivir. Y dice también que nos va a limpiar de todos los ídolos. Los ídolos tienen que ser derribados. No podemos tener mezcla. Dios no acepta mezcla. Dios no acepta otra competencia. Él dice en su palabra que no podemos servir a dos señores, solamente a uno. Entonces, Él está diciendo que nos va a limpiar de eso. Pero en el 26 nos habla de lo nuevo. Dice que Él nos va a dar ¿qué? Un corazón nuevo. O sea, algo nuevo no es algo remendado, no es algo que usted va a tratar de reconstruir, no. Es un corazón nuevo y va a poner también en nosotros un espíritu nuevo dentro de nosotros, porque va a quitar de nuestra carne el corazón de piedra y va a poner un corazón conforme al corazón de Dios. Eso dice la palabra. Y nos dice que nos va a dar un corazón de carne, un corazón sensible a su presencia. ¿Para qué? Para que entonces el Espíritu Santo pueda morar verdaderamente en nosotros. Y dice que esto nos hará andar en sus estatutos, o sea, nos hará andar en su palabra, guardando sus preceptos, sus palabras. ¿Para qué? ¿Para que la vivamos? No, para que la pongamos por obra, o sea, para que vivamos de acuerdo a su palabra. Cuando todo esto ocurra, significa que realmente hemos nacido de nuevo. Palabras más, palabras menos. Ese es el verdadero nuevo nacimiento. Y aquel que nace de nuevo es aquel que va a entrar en el reino de los cielos. No es aquel que tenga mucho conocimiento de Dios. No es aquel que crea en sus milagros o en sus señales. No. Es aquel que ha permitido que el Espíritu Santo a través de su palabra limpie su vida, restaure su vida y le dé un corazón nuevo, un corazón que se deje moldear por el Espíritu Santo y nos va a dar ese Espíritu Santo que nos va a fortalecer en todas nuestras debilidades. Porque cuando seamos débiles, entonces el Espíritu Santo dice que fuertes somos en el Señor. Y Él nos levanta y Él nos ayuda para no pecar y para poder cumplir su palabra como Él quiere que nosotros la cumplamos y que podamos vivir así. Y si usted quiere saber qué pasará cuando hagamos eso, termine de leer el resto de este capítulo. Entonces va a ver todo lo que sucede cuando nosotros realmente nacemos de nuevo. Entonces, hermanos, quiero decirles que el nuevo nacimiento es una acción del Espíritu Santo y que nosotros podamos implantar en nuestro corazón realmente esa presencia de Dios, esa palabra de Dios. No es el tiempo, hermanos, de estar jugando al Evangelio. No podemos jugar con Dios. Dios no puede ser burlado, dice su palabra. No erréis. Dios no puede ser burlado. Es el tiempo de alinearnos con Dios. Es necesario que la iglesia hoy en día se levante y si ha pasado mucho tiempo como Nicodemo, solamente contemplando la palabra y diciendo que es muy bonita y leyéndola y escuchándola, pero no la ha vivido, es necesario que ahora como Nicodemo pueda ser confrontado y pueda nacer de nuevo, porque los que nacen de nuevo son los que van a ver el reino de los cielos, son los que van a entrar a la presencia de Dios. Entonces quiero invitarles a orar en esta mañana, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, por esta meditación de tu palabra que nos lleva una vez más, Señor, nos confronta y que podamos meditar en nuestros caminos, Señor, en lo que estamos haciendo, bendito Dios, porque muchas veces nos acostumbramos a muchas normas
y seguimos normas como cristianos, Sí, Señor. pero dejamos el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, nos adaptamos a una religión, nos adaptamos, Señor, a costumbres, Dios, de todos los días, hacer las cosas religiosamente, Dios, pero no es así. O quizás muchos digan, yo soy salvo porque yo reconozco que Jesús viene de Dios, yo soy salvo porque yo leo la palabra de Dios, yo soy salvo porque yo canto alabanzas, me gustan las alabanzas. Pero, ¿qué de tu vida? ¿Cuál es el fruto que estás dando? ¿Cuál es el fruto? ¿Es el mismo fruto que traías cuando no conocías de Cristo? ¿O ha cambiado ese fruto y es el fruto del Espíritu Santo que se está manifestando en tu vida? Precioso Dios, en esta mañana es necesario, Señor, que tu iglesia pueda volver a los inicios, pueda volver a tu palabra, Dios, para hacerla, para ponerla por obra, Dios mío. Tenemos el Espíritu Santo y tu palabra lo dice en Ezequiel. Nos has dado el Espíritu Santo, porque esta es una obra del Espíritu Santo, el poder transformar nuestras vidas. Nosotros no podemos. Por eso acudimos a ti, Señor, porque sabemos que dependemos de ti en todo. En las cosas grandes y en las pequeñas, nada podemos hacer sin ti, Señor. Por eso te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí, porque podemos sentir tu presencia en nuestras vidas, porque tú conoces nuestras debilidades, Señor, pero no es una excusa, porque tú eres más fuerte, Dios, que nuestras debilidades. Y tú dices, diga al débil, fuerte soy. Señor, gracias. Y yo te pido en esta hora, Dios, que toda persona, todo hermano que ha estado en esas luchas, en esas debilidades, Señor, seas tú levantándolo, seas tú fortaleciéndolo, Dios. Oh Dios, aquellos que quizás estaban engañados, creyendo que habían nacido de nuevo, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que puedas hacer que ese nacimiento se produzca en cada uno, Señor, de tus hijos, porque ya está acercándose cada día más tu venida, Señor, y tenemos que estar preparados, Padre. Gracias te doy en esta mañana, Dios, por esta oportunidad de escuchar tu palabra una vez más, Señor. Gracias, Señor. Amén. Vamos a disfrutar de un tiempo precioso, adorando y glorificando al Señor.
Bien, amados hermanos, qué bueno es alabar y bendecir el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por los jóvenes que ahí están dispuestos también para bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor desde el templo, desde el lugar donde nos veníamos reuniendo. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Quiero que leamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 13. Vamos a Evangelio según San Mateo, capítulo número 13. Y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo número 30. Versículo 24 hasta el versículo número 30. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos colocamos en tus manos también, Señor, en este tiempo de la administración de tu palabra. Padre, declaro en tu nombre, Señor, que esta palabra es como esa buena semilla, Señor, que llega a cada corazón, a cada oyente, a cada una de las familias que están en este momento conectadas, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, declaro tu poderosa bendición por tu Santo Espíritu a través de tu palabra. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos y amada iglesia del Señor Jesucristo, en esta mañana quiero traer como tema identificando la cizaña. Ese es el tema en esta mañana, identificando la cizaña. Nuevamente vemos aquí al Señor Jesús tomando lo natural para dejarnos una profunda lección espiritual. El Señor, a través de las características naturales de estas dos plantas, el trigo y la cizaña, presenta un escenario real de lo que se puede presentar en el proceso del crecimiento de su reino. Y el Señor de entrada nos dice en esta parábola como enseñanza: debes tener presente que siempre habrá cizaña entre el trigo. Esa es la primera lección que aprendemos en esta mañana. Tener presente que siempre habrá cizaña entre el trigo. Pero lo más importante es tener cuidado de no ser la cizaña y no dejarse meter cizaña. Porque muchos pueden ocasionalmente, o muchos pueden actuar de manera ocasional como cizaña, siendo hijos del reino. Y muchos pueden actuar como hijos del reino siendo cizaña. Pero bien, en esta parábola el Señor puntualiza explicando lo que representa cada personaje en esta parábola. El Señor hace una breve explicación de qué representa cada uno de los que aquí están participando para dejar más claro y no especular acerca de
qué significa esto o qué significa lo otro. Y es aquí mismo en Mateo capítulo 13, versículos 37 al 39, Mateo 13, 37 al 39, donde el Señor Jesús da la explicación de la parábola de la cizaña. Y Él dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Dice, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. Dice, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces aquí está el Señor dando una explicación corta, pero muy importante y muy significativa acerca de el trigo y la cizaña. Y en este texto dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, dice, en su campo. El texto o el Señor, al narrar esta parábola, es específico cuando dice buena semilla. No dice el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró semilla, sino que especifica buena semilla. Y habla de buena semilla por el contenido de la parábola. Porque cuando leemos la parábola del sembrador, él simplemente dice, el sembrador salió a sembrar la semilla. No dice el sembrador salió a sembrar la buena semilla. O cuando leemos en Marcos la parábola del crecimiento de la semilla, dice un hombre echó semilla en la tierra. No dice un hombre echó buena semilla en la tierra. En esta parábola del trigo y la cizaña, el Señor especifica, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, porque el Señor va aquí a identificar la buena semilla de la mala semilla, o a los hijos del reino, de los hijos del malo, como explica en esta, o como da la explicación de esta parábola. Por eso quiero hacer énfasis en eso también, cuando dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, porque la buena semilla proviene de quién? Proviene de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, Dios solo quiere lo bueno para nosotros. Dios quiere lo bueno para ti, para tu familia, para tu casa. Por eso Jeremías 29, 11 dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros son de paz y no de mal, porque el Señor quiere lo bueno para nosotros. De Él viene la buena semilla. Luego dice el texto de Mateo capítulo 13, que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo, como explica el Señor, es el diablo. Y cuando te haces parte del reino de Dios, ya te ganaste un enemigo directo. Por eso, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, habla de nuestro adversario, el diablo, está contra nosotros. Entonces, este enemigo no siembra su semilla en su propio campo, no siembra su semilla en su propio territorio, porque ya su campo, su territorio está atestado de su propia semilla. Entonces él no lo hace en su propio territorio o en un campo virgen, podemos decir. ¿Por qué? Él busca sembrar su mala semilla entre la buena semilla. Por eso dice, vino un enemigo y sembró semilla entre el trigo. Él busca sembrar su mala semilla
entre la buena semilla, porque su objetivo es destruir, su objetivo es dañar. ¿Dañar qué? Dañar las buenas relaciones entre hermanos, entre familias, en los hogares, en la iglesia. Ese es su objetivo. Y dice que mientras dormían, ejecuta la maldad y se va. Es decir, que logra su objetivo. Quiero hacer énfasis en la palabra dormir y quiero dar el significado como lo dice la Real Academia de la Lengua Española. Dice, dormir es un estado de reposo donde se suspende toda actividad consciente y todo movimiento voluntario. Es decir, estás quieto cuando estás dormido. Y Satanás espera que pierdas el entusiasmo por Dios. Satanás espera que pierdas el entusiasmo por la palabra de Dios. Satanás espera que pierdas el entusiasmo por el reino de Dios. Satanás espera que te duermas y que pierdas la perseverancia en tu vida espiritual. ¿Para qué? Para él venir a sembrar la cizaña. Y debemos ser intencionalmente activos en nuestra comunión con el Padre Celestial. Debemos ser sobrios. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, conociendo el tiempo, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra redención o nuestra salvación que cuando creímos. Y en Efesios 5:14 también dice, despierta tú que duermes y levántate. El texto de Mateo nos invita a no ser cizaña y a no dejarse meter la cizaña. En otras palabras, es una invitación que hace el Señor a sus hijos a que nosotros nos mantengamos como la buena semilla, como esa buena semilla que se sembró en nosotros y no sea mezclada con la cizaña o con el veneno de la cizaña, sino que debemos permanecer a pesar de toparnos cada día con la cizaña, a pesar de vivir en medio de la cizaña, debemos vivir sin cizaña, aprender por el Espíritu a vivir sin cizaña y mantenernos como el buen trigo hasta el fin, hasta la siega, como termina de decir esta parábola, o hasta cuando venga el Señor. Creo que ninguno de los hijos de Dios quiere sembrar de manera intencional una mala semilla. Yo creo que usted no quiere sembrar de manera intencional una mala semilla. Creo que intencionalmente buscaremos sembrar una buena semilla en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra casa, porque el deseo de todos es recoger buenos frutos. El deseo de todos es recoger una buena cosecha de la semilla que hemos sembrado o de la buena semilla que hemos sembrado. He escuchado decir de familias, y usted también ha escuchado decir, ¿por qué este o aquel salió así? No entiendo qué pasó. ¿Cierto? Muchas veces hemos escuchado esto. ¿Por qué este salió así? No entiendo. ¿Qué pasó aquí? En esta parábola hay una pregunta similar. Los siervos preguntan, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Se están preguntando los siervos, están diciendo, no entendemos quizá. ¿De dónde tiene la cizaña? Si se sembró la buena semilla, se están de pronto autoanalizando, se están haciendo de pronto un autoexamen en este momento. Y el diablo siempre va a estar presto a sembrar la cizaña. ¿Qué otra cosa podrá sembrar el diablo? No amor,
no gozo, no paz, no bondad, no misericordia, no, Él no va a venir a sembrar eso, porque eso no lo contiene. La cizaña es una raíz inicua, es una raíz de iniquidad, y la iniquidad es la raíz del mal, es lo torcido y tuerce lo que toca. Observe que cuando el Señor está dando la explicación de esta parábola de la cizaña, aquí en Mateo capítulo 13, versículo 41, dice que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, explicando la parábola del trigo y la cizaña. Entonces la cizaña es una raíz de iniquidad que viene a torcer lo que toca, tuerce lo bueno que toca. Y la cizaña, que es una harina, o sea, ese grano se puede convertir en harina, esa harina es venenosa, es dañina y echa a perder otra cosa con la cual se mezcle. O sea, si se mezclara la harina del grano de la cizaña con la harina del trigo, inmediatamente esa mezcla de estos dos elementos va a dañar la harina de trigo. Entonces, la cizaña tuerce los buenos propósitos de Dios en una persona. La cizaña tuerce las buenas intenciones en una persona. La cizaña tuerce el buen camino que lleva el creyente. La cizaña tuerce los buenos pensamientos de una persona. Tuerce los buenos principios que ha recibido el creyente. La cizaña tuerce los buenos hábitos que el creyente ha venido viviendo. La cizaña tuerce las buenas conductas y las normas de una persona. Por eso 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aunque aquellas conversaciones que no parezcan malas, pero van a llevar un tinte de cizaña, esas van a corromper las buenas costumbres. Entonces la cizaña tuerce las buenas conductas y las normas de una persona. La cizaña incentiva a la rebeldía, tuerce la sana enseñanza en los hijos que los padres han colocado como fundamento. Isaías capítulo 40, versículos 3 y 4. Isaías 43 y 4 dice allí el Señor, voz que clama en el desierto, dice el profeta, voz que clama en el desierto, dice, enderezad o preparad camino para el Señor. Y luego dice, todo camino torcido sea enderezado y lo áspero sea allanado y se manifestará la gloria del Señor. El Señor está diciendo, preparemos camino para que Él venga a nuestras vidas y cuando venga a nuestras vidas no va a venir sobre lo torcido, no va a venir sobre la cizaña. Dice, preparar camino al Señor en el desierto, porque va a venir sobre quienes, sobre aquellos que enderecen lo torcido, que allanen lo áspero, sobre ellos se va a manifestar la presencia del Señor, la gloria del Señor, y va a traer bendición, va a traer prosperidad a tu vida, a tu casa, a tu familia. Ahora, recuerde, el primer cizañoso fue Satanás. Él aparece en escena en el huerto del Edén, recuerde, diciendo, con que Dios ha dicho, así se aparece.
con que Dios ha dicho y empiezan a entablar una conversación con la mujer, una conversación que aparentemente no parece dañina ni tóxica, pero ahí iba el veneno de la cizaña. Estaba inyectando el veneno ¿para qué? Para poder torcer el propósito de Dios en el hombre, para torcer el camino del hombre. Recuerde que el enemigo, Satanás, es padre de mentira. Dice Juan capítulo 8, versículo 44, que él es padre de mentira. Y la palabra cizaña en griego significa incierto, significa grano falso. Eso significa cizaña en el griego. Grano falso, algo incierto. Y un grano falso, ¿de qué fuente puede provenir? De Satanás, del diablo. En la explicación que el Señor da de esta parábola, dice que el enemigo que siembra la cizaña o el grano falso es el diablo. El enemigo que siembra la cizaña es el diablo. Él es el estratega de la mentira. Viene con muchas estrategias para engañar, para falsear la verdad. Entonces, el enemigo, Satanás, es padre de mentira. En cambio, el Señor nos da la buena semilla. De Satanás viene la mala semilla. El Señor nos da la buena semilla. Segunda de Corintios, capítulo número 9, versículo 10, dice, el que da semilla al que siembra. ¿Y quién es el que da semilla al que siembra? Dios, Él da la buena semilla. De Él viene la buena semilla. En Génesis, capítulo 1, versículo 29, dice que Dios dijo, he aquí os he dado toda planta que da semilla. Toda planta que da semilla, fruto que da semilla para comer. Y luego dice, y dijo Dios que fue bueno. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis 3, 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí en este texto habla de la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que es la buena semilla que proviene del Padre. En Lucas 13:37 dice que el Hijo del Hombre es la buena semilla. Entonces, el Señor Jesucristo del que habla Génesis 3:15 es la simiente de la mujer, la buena semilla. Pero también el texto de Génesis 3:15 habla de otra simiente. No solo habla de la simiente de la mujer, que es la buena semilla, el Señor Jesucristo, sino que habla de otra simiente, la simiente de la serpiente. Y la simiente de la serpiente es Satanás y sus seguidores. En estos seguidores de Satanás son los que son usados para sembrar el grano falso, para sembrar la cizaña. Mateo 13:38 dice, la cizaña son los hijos del malo, dijo el Señor Jesús. Por lo tanto, cuídate entonces de los emisarios de Satanás que vienen a colocar la cizaña para torcer los buenos propósitos de Dios. Ahora, dice que los siervos, sus hijos, es decir, nosotros, el Señor nos encarga de sembrar, de cuidar, de regar, de alimentar la semilla, de colocar vallado a la semilla, de cultivar la semilla. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Primera de Corintios 3, 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios.
Dice, yo planté, Apolos regó. Esa es nuestra tarea, está diciendo el texto. Sembrar, regar, cuidar. Pero dice, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Y en Marcos 4, 26 al 27 dice que aquel hombre que echa semilla en la tierra, esa semilla brota y crece sin que él sepa cómo, dice el texto. Brota y crece la semilla sin que él sepa cómo brota y crece esa semilla. Es decir, lo que quiere enseñar el Señor aquí es que los frutos, los dones, los talentos que tenemos, Él es el que hace que crezcan en nosotros, que se desarrollen. No es por nuestra capacidad o nuestra propia fuerza, no. Por eso vemos la bendición de Dios al ser usados por Él en dones, en ministerios, en talentos. Es cuando el texto está diciendo, brota y crece sin que Él sepa cómo. Porque cuando nos disponemos para Dios a cuidar la semilla que Él ha depositado en nuestro corazón, cuando nos disponemos para el Señor a regar esa semilla, a cultivar esa semilla, a guardar esa semilla, entonces vamos a ver el crecimiento, cómo brota esa semilla en nosotros y da fruto y mucho fruto. Y eso lo hace ¿quién? El Señor, porque tú y yo nos disponemos a cuidar y alimentar esa semilla a través de la búsqueda de la presencia del Señor. Bien, otra enseñanza, tu hijo es la buena semilla que Dios te entregó con un corazón puro, con un corazón inocente, con una mente y un corazón listos. ¿Para qué? Para que cada padre empezara a levantar, a instruir, a colocar los principios de Dios a formar sin rebeldía, a formar en obediencia, sin rencor, a formar en amor y sin transmisión de iniquidades. Cada hijo es una buena semilla que Dios nos da, que Dios nos entrega. Y por eso tenemos entonces como padres la responsabilidad de no permitir que en el proceso de educación, en el proceso de enseñanza, de corrección, porque hay que corregir a los niños, en ese proceso de instrucción, de enseñanza, no debemos permitir que el enemigo siembre la cizaña del sistema de este mundo, sino que esos principios que has colocado en el corazón y en la mente de tus hijos, esos principios, esas normas de Dios, van a ser como una coraza en su corazón y van a repeler toda cizaña que viene hacia ellos para torcer esos buenos propósitos de Dios. Si empiezas ahora a notar entonces conductas extrañas, te habrás preguntado entonces de dónde tiene cizaña. Si has notado comportamientos raros, entonces te puedes preguntar de dónde tiene la cizaña. Recuerde que la cizaña es una raíz de iniquidad. Es lo torcido y tuerce lo que toca. Entonces, ¿de dónde tiene cizaña? Reitero lo que dije al principio. Ninguno de nosotros quiere intencionalmente sembrar una mala semilla. Queremos intencionalmente sembrar una buena semilla en nuestros hijos, en nuestra familia. Pero, escuchen, si en la generación anterior esa cizaña como iniquidad siendo identificada, escuchen lo que les voy a decir, si en la generación anterior, te lo voy a repetir, esa cizaña como iniquidad fue identificada y no se arrancó para ser quemada o para ser desechada
desarrollada, entonces va a torcer la siguiente generación, va a tocar a la siguiente generación, porque fue identificada, pero no se hizo nada. Recuerde que el texto dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Pero dice, versículo número 30 de Mateo capítulo 13, dejad crecer. Escuche lo que dice el texto, dejad crecer. Entonces, cuando aquí habla de crecer, crecer significa desarrollo alcanzado por algo o por alguien. Desarrollo, o sea, crecimiento alcanzado por algo o por alguien. Y ese crecimiento, ese desarrollo habla de identidad. Es decir, cuando crece, cuando se desarrolla, ya lo puedes identificar. Por ejemplo, si tú siembras una semilla de manzana, ninguno sabrá que esa plantita que nació es manzana, sino solamente tú. Y quizá a veces se puede confundir el mismo que la siembra, porque alrededor de la semilla nacen otras plantas y al principio no sabes cuál es la planta de manzana, en este caso de este ejemplo. Sino que cuando ya esa planta crece, se desarrolla, da fruto, entonces tú la puedes identificar y otros también van a decir, ese árbol es de manzana, porque ya el fruto la ha identificado, ha crecido. Entonces, la cizaña crece en medio de las espigas del trigo. La cizaña siempre crece en medio de las espigas del trigo y se puede distinguir del trigo verdadero únicamente cuando se acerca la época de la cosecha. Es decir, cuando el trigo brota y produce su fruto, allí solo es posible hacer la diferencia por el efecto que hace el fruto en el trigo o en la espiga, que ahorita te lo voy a decir. Entonces, solo allí, cuando el trigo brota y produce fruto, en ese momento es que se identifica la cizaña. Por eso el texto dice, deja crecer juntamente lo uno y lo otro. Por eso he dicho, si en la generación anterior la cizaña como iniquidad fue identificada y no se arrancó, entonces va a torcer la siguiente generación. Entonces, al identificar una iniquidad como cizaña, porque ya se puede notar, se debe proceder ¿para qué? Para arrancar, para desarrollar y no ser negligentes ni pasivos en eso, porque va a seguir torciendo generaciones. Aquí intencionalmente hay que hacerlo, pero si la persona se duerme, como dice el texto, cuando los hombres se durmieron, vino el enemigo y sembró la cizaña. Entonces, si la persona se duerme, si el creyente se duerme, espiritualmente se descuida, esa cizaña como iniquidad torcerá lo que toca inmediatamente. Entonces, allí torcerá también la siguiente generación y será peor el mal en la siguiente generación, será peor. ¿Y por qué será peor en esa generación? Porque no solamente trae las iniquidades de la anterior generación, sino que ahora desarrolla sus propias iniquidades también, y por eso la palabra dice de su propia concupiscencia. ¿Esto por qué? Por la misma naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces la cizaña es la que la cizaña imita lo verdadero. La cizaña es un simulador de la verdad cristiana, simula toda la verdad cristiana. La cizaña es la apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Por eso dice
Segunda de Timoteo 3:5. Evita a aquellos que tienen apariencia de piedad. El mundo está lleno hoy de buenas intenciones, pero son pocos los que muestran lo que realmente son. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19, el Señor dice allí: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor dice que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, porque el Señor conoce a los que son suyos. Entonces, si cada uno de nosotros queremos ser conocidos por el Señor y ser del Señor, tenemos que apartarnos de toda iniquidad, abandonar, cortar, desarraigar toda iniquidad. Ahora, te voy a presentar las características del trigo y la cizaña, las características entre el trigo y la cizaña. El trigo produce y da vida. La cizaña es ruina y muerte. El trigo nace en cualquier clima, soporta cualquier clase de clima. Quiere decir que el creyente como trigo que está fundamentado en el Señor, soportará cualquier circunstancia, no va a caer, como dice Mateo 7, 24 al 28, hablando de los dos cimientos. El grano de trigo es un grano consistente, su espiga llena tiene peso. La cizaña es un grano liviano. Su espiga no tiene ningún peso. El trigo da muchos recursos para beneficiar a los que poseen ese trigo. Como hijos de Dios o como trigo, seremos bendición. Somos bendición como el trigo de Dios. Pero la cizaña no produce sino ruina, no beneficia. La cizaña perjudica, daña, tuerce. El trigo, al llevar un grano consistente, su espiga termina doblegándose, su espiga termina inclinada por el peso del fruto. El peso del fruto en la espiga va a doblegar. Ese efecto es el que marca la diferencia entre el trigo y la cizaña. Un hijo de Dios lleno del fruto del Espíritu muestra humildad, muestra sencillez, mansedumbre, sumisión, obediencia, se inclina, se humilla, reconoce. En otras palabras, el peso del fruto de Dios en ti te mantendrá humilde, inclinado, sometido, no altivo, no orgulloso, porque la cizaña, aunque lleva en su espiga un grano, no es comestible, es venenoso, es liviano y por lo tanto, al ser un grano liviano, sin peso, es falso. Su espiga, como el grano es liviano, no se inclina, se mantiene erguida ante la inclinada espiga de trigo y eso marca la diferencia. Por eso el texto dice de Marcos 13, dice el versículo 30, dejad crecer lo uno y lo otro. Al momento de la siega, de el grano maduro en la espiga, eso hace que se doblegue, mientras que la cizaña queda erguida, no se inclina, porque la cizaña es orgullo, la cizaña es altivez, la cizaña, quien está infectado de cizaña es falso, es vacío, es hueco interiormente. La cizaña es una apariencia engañosa. La cizaña es celos,
porque la persona tiene celos de todo el que ve que se realiza. La cizaña es crítica, y es crítica con doble connotación, porque es crítica porque hace desastre, es crítica porque viene a dividir, y es crítica porque siempre critica los errores de los demás. La cizaña daña la fidelidad. Cuando en un creyente, en su corazón, hay cizaña, deja de ser pan para otros. Cuando en un creyente hay cizaña, deja de ser alimento para otros. Deja de ser bendición, porque no va a edificar, no va a construir. Sus palabras no van a nutrir, porque hay veneno y daña las buenas intenciones y el corazón de los demás, porque su objetivo es para destruir, es para dividir. Eso es lo que causa la cizaña en el corazón de las personas, en el corazón de los creyentes. La cizaña es amargura. La cizaña es raíz de amargura que afecta corazones, afecta familia. Producto de qué? De una mala semilla que se sembró, porque la cizaña es tóxica, es dañina. Producto de una mala semilla que se sembró por un miembro de la familia y creció y maduró afectando a una generación naciente. Y si no se identifica en esa generación para ser arrancada, seguirá la cizaña torciendo generaciones que siguen. No permita que la cizaña de la amargura tuerza su generación. No permita que la cizaña de este mundo que viene insertada en los videojuegos de los niños. No permita que la cizaña de este mundo, que viene insertada en los muñequitos de la televisión, dañe tu generación, tuerza tu generación. Tenga presente esto y oremos siempre para que nuestros corazones no sean contaminados con cizaña, que como hijos del reino jamás actuemos como cizaña y que tengamos siempre cuidado de aquellos que siendo cizaña actúan como si fueran hijos del reino. Cuídese de la cizaña de este mundo, porque el mundo está atestado de cizaña. Donde usted vaya, donde usted entre, en las conversaciones que usted escucha o que tiene con otras personas, los supuestos consejos, las supuestas enseñanzas de otros, allí va insertada, puede ir insertada la cizaña. ¿Para qué? Para dañarte, para torcer los principios, el buen fundamento de Dios. Cúbrase siempre con la sangre de Cristo, su mente, su corazón. No deje de orar, de buscar al Señor. No dejes que la mentira de la cizaña te envuelva y te extravíe, porque tiene apariencia de piedad. Lo que escuchas a diario, los que estudian, los que hacen seminario, los que hacen especialidades, los que van a otros lugares, allí va insertada el veneno de la cizaña para dañar, para torcer los buenos principios, el fundamento de Dios, para entonces así cautivar las mentes y los corazones. Por eso debe tener cuidado de todo lo que usted escucha, todo lo que le rodea, porque el mundo está lleno de cizaña. La cizaña está en todos lados. Y como dice el Señor, crece en medio del trigo para dañar los buenos propósitos de Dios. Damos gracias a Dios en esta mañana por esta palabra y deseo con todo el corazón que haya sido de bendición a tu vida, a tu familia, y que pongamos en práctica lo que el Señor nos ha dicho en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios
y vamos a bendecir su nombre. Padre, gracias Señor por tu palabra en esta mañana, oh Dios. Señor, en este momento bendigo cada familia, a cada hijo tuyo, Señor, que ha escuchado esta palabra. Señor, pero oramos en el nombre de Jesucristo para que por tu presencia, tu gracia, tu favor, Señor, seamos guardados, Señor, de la cizaña de este mundo. Seamos guardados, Señor, de ser usados como cizaña, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, oro, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, se pueda mantener como ese trigo, Señor, en medio de la cizaña de este mundo. Oro para que cada hijo tuyo, Señor, para que cada miembro del cuerpo de Cristo, Señor, para que cada uno de los que está escuchando esta palabra se pueda mantener, Señor, como ese buen trigo en medio de la cizaña, Señor, y que aquello que escuche, Señor, que no provenga de ti, Señor, sino del malo, Padre Celestial, pueda ser rechazado, Señor, pueda ser neutralizado, Señor, por el buen fundamento, Dios mío, de lo que está en el corazón de tus hijos, Padre Celestial. Oro en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que cada niño, Señor, sea guardado, Padre Celestial, de la cizaña de este mundo, para que cada niño sea guardado, Señor, de no ser contaminado con la cizaña, Señor, que se transmite a diario, Padre Celestial. Y oro también, Señor, para que cada padre, Dios mío, pueda seguir instruyendo, levantando, afirmando, corrigiendo, Señor, a través de los principios de tu palabra, Señor, para que las enseñanzas torcidas de este mundo y lo que ven, Dios mío, lo que escuchan, no pueda dañar, Señor, la buena semilla que ha sido sembrada en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo ruego en esta hora, Padre Celestial. Oro, Señor, por una iglesia, Dios mío, Señor, que sea preservada de la cizaña de este mundo. En el nombre de Jesús, Señor, para que, Señor, al final de los tiempos, Padre, en tu venida, Señor, la iglesia, Señor, que se ha guardado de esa cizaña inicua, Padre Celestial, sea levantada en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, para mantenernos fiel a ti, Señor, y a seguir, Señor, en el fundamento de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti toda gloria y honra, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Gracias a todos los que estuvieron conectados en este día. Y recuerde que el próximo servicio será Dios mediante el jueves. Este próximo jueves estaremos nuevamente en una transmisión similar a esta. Que tengan una feliz tarde. Saludos a todos de la familia pastoral y nos vemos en la próxima.